Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Esa mañana, el aire parecía distinto, como si el pasado hubiera decidido regresar. Sin avisar, James estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la luz del sol se filtraba tímidamente entre las hojas. A su lado, Dieppe preparaba el desayuno con movimientos lentos, casi cuidadosos, como si temiera romper la frágil calma que los envolvía durante mucho tiempo. Ambos habían aprendido a vivir con heridas invisibles, heridas causadas no por la falta de amor, sino por un amor mal expresado por padres que creían proteger cuando en realidad herían, como muchas familias en la vida real. La de James no había sido rota por la ausencia, sino por el exceso de control. Y Dieppe, por su parte, había crecido creyendo que la fortaleza significaba soportar en silencio. Ese día no prometía grandes acontecimientos. Sin embargo, a veces la felicidad comienza así, de forma discreta, casi imperceptible: una llamada inesperada, una voz que tiembla al otro lado del teléfono, un podemos vernos que abre puertas cerradas durante años. James colgó sin decir mucho, pero Dieppe lo entendió todo al ver sus ojos. El camino hacia la casa de sus padres estaba lleno de recuerdos. Cada curva parecía susurrar reproches antiguos y promesas incumplidas. James apretó el volante con fuerza, como si aún fuera el niño que temía decepcionar a Dieppe. En cambio, colocó suavemente su mano sobre la de él, recordándole que ya no estaba solo en ese gesto sencillo. Había más apoyo que en 1000 discursos. Al llegar el tiempo pareció detenerse. Los padres de James estaban allí, más envejecidos, más silenciosos. El orgullo seguía presente, pero ahora estaba acompañado de cansancio y arrepentimiento. No hubo abrazos inmediatos, solo miradas largas cargadas de emociones, no dichas como ocurre en tantas familias. El perdón no llega de golpe, se construye poco a poco, con dudas, con miedo y con esperanza. Dieppe observaba todo con respeto, sabía lo que significaba ese momento. No se trataba solo de reconciliación, sino de aceptar que los padres también son humanos, que se equivocan, que aman a su manera. En ese instante, James comprendió algo esencial: sanar no es olvidar el pasado, sino atreverse a mirarlo sin rencor. Y así, sin música dramática ni grandes palabras, los lazos familiares comenzaron a resurgir lentamente, verdaderamente como en la vida misma. A veces lo más difícil no es volver a casa, sino sentarse frente a quienes nos criaron y atrevernos a hablar desde el corazón. En la sala, el reloj antiguo marcaba el tiempo con un tic-tac insistente, como si recordara a todos que los años no esperan a nadie. James se sentó rígido, con la espalda recta, tal como le habían enseñado desde niño frente a él. Su padre evitaba su mirada, concentrado en una taza de té que ya se había enfriado. El silencio era espeso. Dieppe lo percibía claramente. Ese silencio existía en muchas familias cuando el amor se transforma en orgullo, cuando pedir perdón parece más difícil que perder a un hijo. Fue la madre de James quien rompió la quietud. Su voz era suave pero temblaba. Habló de noches sin dormir, de llamadas no contestadas, de un miedo profundo a perderlo para siempre. No acusó, no gritó, simplemente dejó caer la verdad como lágrimas que ya no podían retenerse. El padre apretó los labios. Durante años había creído que la autoridad era sinónimo de amor, que decidir por su hijo era protegerlo del error. Pero al mirar a James, ahora adulto, sereno, acompañado por una mujer que irradiaba dignidad y calma, algo comenzó a resquebrajarse dentro de él. Tal vez, pensó, había confundido el control con el cuidado. James respiró hondo. Hablar no le resultaba fácil. Dijo que agradecía todo lo que le habían dado, pero que también había sufrido. Confesó que muchas veces se sintió pequeño, incapaz de elegir su propio camino. No habló con rabia, sino con una honestidad que dolía más que cualquier reproche. Dieppe, sentada a su lado, no interrumpió su presencia.
Era un puente silencioso entre generaciones heridas. El padre levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban enrojecidos. Admitió que el miedo lo había vuelto duro, que temía el juicio de la gente más que la felicidad de su propio hijo. En ese momento, la sala ya no parecía tan fría. El pasado seguía allí, pero algo estaba cambiando, como en la vida cotidiana. La reconciliación no llegó con un abrazo inmediato. Llegó con palabras imperfectas, con pausas largas, con miradas cargadas de emoción. Y en ese proceso lento, James y Deep comenzaron a sentir que la felicidad quizá estaba empezando a encontrar su camino de regreso. La tarde avanzaba lentamente y con ella una sensación extraña se instaló en la casa. No era paz, pero tampoco era tensión. Era ese estado frágil que aparece cuando las verdades han sido dichas y nadie sabe aún qué hacer con ellas. Afuera, los árboles se mecían con el viento suave como si la naturaleza misma quisiera enseñarles que todo puede doblarse sin romperse. El padre se levantó de su asiento, caminó hacia la ventana y permaneció allí unos segundos de espaldas a todos. En ese silencio, recordó al niño que había tomado de la mano años atrás, al joven que había obligado a elegir caminos que no eran suyos. Comprendió quizás demasiado tarde que el amor sin escucha puede convertirse en una jaula. Sus hombros, antes firmes, ahora parecían más pesados. No supe cómo hacerlo. Mejor, dijo al fin, sin volverse. Pensé que ser fuerte era suficiente. Aquellas palabras no eran una disculpa perfecta, pero eran reales. Y a veces en la vida cotidiana la sinceridad incompleta es el primer paso hacia la sanación. La madre se acercó a él con pasos lentos y colocó una mano sobre su brazo. No dijo nada, no hacía falta. Había compartido demasiados años con ese hombre, como para no entender el lenguaje del arrepentimiento silencioso. James sintió un nudo en la garganta. Había esperado este momento durante mucho tiempo, pero ahora que estaba allí, no sabía si estaba listo. El rencor, como una vieja herida, no desaparece solo porque alguien la mire. Sin embargo, también sabía que aferrarse a él significaba seguir atado al pasado. Miró a Deep. Ella le devolvió la mirada con una calma serena, recordándole que el perdón no borra el dolor, pero sí abre una puerta. Deep habló entonces con voz suave pero firme. Dijo que no buscaban culpables, solo un lugar donde el amor pudiera respirar. Sin miedo, habló de familias rotas por palabras no dichas de padres e hijos que se pierden por orgullo. Sus palabras resonaron en la habitación como un eco familiar para todos. El padre se volvió. Sus ojos se encontraron con los de James. Por primera vez, no había órdenes ni expectativas, solo vulnerabilidad. Asintió lentamente. Tal vez no podía cambiar el pasado, pero aún podía elegir cómo vivir el presente en ese instante. James entendió que la felicidad no siempre llega de golpe a veces. Llega así en medio de conversaciones difíciles, en silencios compartidos, en la decisión diaria de no repetir los mismos errores. Y aunque el camino aún era incierto, algo esencial había cambiado: el perdón. Ya no parecía imposible. La mañana siguiente llegó sin anuncios grandiosos. No hubo abrazos dramáticos ni promesas solemnes. Solo la luz del sol entrando tímidamente por la ventana, el olor del café recién hecho y el sonido cotidiano de una casa que despertaba. Pero de alguna manera todo era distinto. A veces, la verdadera transformación ocurre así, en lo simple, en lo casi invisible. Deep fue la primera en levantarse. Preparó la mesa con gestos tranquilos, como si cada plato colocado fuera una pequeña declaración de esperanza. Mientras tanto, la madre observaba en silencio con una mezcla de alivio y emoción contenida. Había pasado años imaginando este momento, no perfecto pero honesto, no completo pero posible. James apareció en la cocina aún con el cansancio del día anterior. En los ojos se sentó frente a su padre por un instante. Ninguno habló. El pasado seguía allí sentado entre ellos, pero ya no gritaba.
El padre fue quien rompió el silencio preguntando algo sencillo, casi trivial, si James dormía bien. Últimamente esa pregunta tan común tuvo un peso inmenso. Era la primera vez en mucho tiempo que no preguntaba por resultados, decisiones o expectativas, sino por su bienestar. James respondió con una leve sonrisa. No fue una conversación profunda, pero fue real, y en la vida diaria esas conversaciones pequeñas son las que reconstruyen puentes. Dief observó la escena desde la distancia, entendiendo que el amor no siempre necesita palabras grandes, a veces solo necesita tiempo y constancia. Más tarde la familia salió a caminar, el vecindario. Seguía igual, niños jugando, vecinos saludando, la rutina, avanzando sin notar el cambio interior de esa casa, y sin embargo James sintió algo nuevo. Comprendió que la felicidad no es un destino al que se llega, sino un proceso que se elige cada día. Elegir, escuchar, elegir, comprender, elegir, no huir cuando duele. El padre caminaba unos pasos detrás. En silencio, sabía que no podía exigir perdón inmediato ni cercanía forzada, pero también sabía que por primera vez no estaba caminando solo. La madre a su lado apretó suavemente su mano, no como una absolución, sino como un compromiso de seguir adelante al regresar a casa. Dieppe pensó que aquel lugar lleno de historias rotas empezaba a convertirse en un hogar, no porque todo estuviera resuelto, sino porque todos estaban dispuestos a intentarlo. Y tal vez eso sea lo más cercano a la felicidad que una familia puede alcanzar. No la ausencia de heridas, sino la voluntad de sanarlas juntos. La puerta se cerró detrás de ellos, afuera. El mundo seguía su curso adentro. Algo nuevo había nacido. La historia de James Dieppe y su familia nos recuerda que la familia no se construye solo con lazos de sangre, sino con decisiones diarias a lo largo del tiempo. Los errores, el orgullo y el silencio pueden levantar muros invisibles entre padres e hijos. Sin embargo, esos muros no son eternos. Si existe la valentía de reconocer las faltas y el deseo sincero de cambiar, aprendemos que el arrepentimiento verdadero no se expresa solo con palabras, sino con actos pequeños y constantes. Una pregunta sencilla, una escucha paciente, una presencia que no exige nada. A cambio, también entendemos que perdonar no significa olvidar el dolor, sino elegir no vivir prisioneros de él. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida cotidiana. Muchas veces esperamos el momento perfecto para hablar, para pedir perdón o para demostrar amor, sin darnos cuenta de que ese momento es ahora. La felicidad familiar no llega de golpe, se forma poco a poco cuando cada persona decide dar un paso hacia el otro, incluso con miedo y dudas. Finalmente, la lección más profunda es que sanar juntos es más importante que tener razón cuando el amor reemplaza al orgullo y la comprensión. Supera al pasado, la familia puede volver a convertirse en un hogar. Un lugar donde no todo es perfecto, pero sí verdadero y lleno de esperanza. Giọng cậu run nhẹ nhưng kiên quyết, cả hai cùng nhìn nhau, sự kết nối giữa họ không thể phá vỡ. Dù bên ngoài là bão tố và nguy hiểm đang trực chờ, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Uzi cầm điện thoại nhìn màn hình tin nhắn đến và chỉ ngắn gọn, họ bắt đầu hành động không khí chuyển từ ấm áp sang một ngại. Ánh mắt Uzi như hình sáng, sự bình yên chợt tan biến, từ từ nhìn sự thay đổi, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Đấy chưa bảo siết rồi. chặt tay anh hơn. Gọi nó không gọi nữa. Uzi đứng dậy, bước ra ngoài ban công nhìn về phía con phố. Mưa
tả lòng ngổn ngang suy nghĩ những giây phút hạnh phúc vừa rồi như một ngọn đèn le lói giữa đêm tối u ám, và anh viết trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.